La fe. Dice la Biblia, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Todo en la vida cristiana es a partir de la fe. Empieza con eso, porque por gracia somos salvos por medio de la fe que el Señor nos ha dado. Ejerza la fe. Usted no puede decir ahora, es que yo no tengo fe. Es imposible que un cristiano diga que no tiene fe, porque todo empezó con ese don, hermanos, que Dios nos ha dado. Tiene razón, no podemos producir fe, pero la fe también es un don de Dios que nos permite acercarnos a Él. Dice, acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos valientemente, seamos atrevidos, queridos hermanos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso que quiere hacer maravillas con su pueblo. Él quiere bendecir las familias, Él quiere bendecir a sus hijos, su iglesia. En el libro de Números, hermanos, encontramos por ahí la historia de unas mujeres. Hoy vamos a hablar de las mujeres particularmente, ¿sí? 5 mujeres. Vayan por favor conmigo a la historia en el libro de Números, capítulo 27, ¿sí? En el antiguo pacto, en el contexto de la ley o el Antiguo Testamento, hermanos, aparentemente la mujer tiene un rol secundario, ¿verdad? Difícilmente hablamos así de heroínas de la fe. Si pensamos en ese contexto, pues nos acordamos de Moisés, de David, de Josué, de Caleb, de los grandes hombres que encontramos sus historias en el Antiguo Testamento, y poco encontramos historias de las mujeres. Muy pocas, sí las hay, ¿verdad? Muy pocas. Ese es el contexto de la ley. Sin embargo, realmente la mujer en la gracia, hermanos, ha tomado un lugar muy, muy especial, el lugar que siempre ha tenido, ¿sí? Pero la mujer es bendecida en el hombre, ¿sí? La mujer recibe la bendición de Dios en el hombre. En este contexto de la ley, la mujer estaba limitada en el acceso a ciertas cosas. Vean este capítulo, ¿sí? Dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, son de la tribu de José, ¿sí? Recuerden que en las 12 tribus de Israel no aparece José, aparece Efraín y Manasés, ¿verdad? Hijos de José. Dice, los nombres de las cuales fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Difícilmente hemos escuchado hablar de estas mujeres, ¿no? Pero hicieron algo, hermanos, realmente grandioso, ¿sí? Es interesante que cuando Dios va a hablar en su palabra de una persona, Él involucra a la familia, ¿sí? El Señor está interesado en nuestras familias, ¿sí? Vean, para decirnos de quién eran hijas estas mujeres, ¿sí? Pasa por toda la historia familiar hasta llegar a Manasés, ¿sí? Hermanos, lo que nosotros vivimos en la fe en el Señor, tenemos la bendición que impacta, afecta positivamente nuestras generaciones. Por ejemplo, en el caso del diezmo, ¿no? ¿Se acuerdan del Leví? La tribu de Leví, ellos no diezmaban en el contexto de la ley, ¿sí? Pero diezmaban en Abraham, dice Hebreos, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, todo lo que vivimos en la fe tiene trascendencia generación tras generación, ¿sí? Este momento que estás tú disfrutando en la casa del Señor tendrá esa trascendencia. Va a bendecir a personas que tal vez no alcances a conocer. Si Cristo no viene pronto, ¿verdad? Y nuestras generaciones siguen, lo que tú vives en la fe en el Señor hoy les está afectando. 5 mujeres, el 5 en la Biblia es el número de la gracia, ¿verdad? Dice el verso 2, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra
Jehová en el grupo de Coré, es decir, aquellos de los espías, ¿sí? Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Por ley, hermanos, la heredad de un hombre era transferida a sus hijos varones, ¿sí? A los hombres. Pero este hombre solo tuvo mujeres, ¿sí? Tenía 5 hijas. Y estas mujeres, hermanos, tuvieron el valor, tuvieron la fe atrevida de venir delante de Moisés y pedir para ellas la heredad de su padre, que según la ley debería de pasar a los hermanos del papá, ¿sí? Y entonces dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Hermanos, lo que estas mujeres están pidiendo es contra la ley, ¿sí? Por eso vemos la valentía, vemos el valor, el atrevimiento que estas mujeres tienen. Hermanos, a Dios le agrada, a Dios le encanta la fe intrépida, la fe que se atreve a reconocerlo a Él como un Dios generoso, como un Dios dispuesto, hermanos, aún a cambiar una ley, ¿sí? Su petición es contra la ley, pero no contra la gracia. Lo que ellas están pidiendo, queridos hermanos, trasciende a la misma ley y están confiando, están dependiendo de la gracia y el favor de Dios, del amor de Dios que hablábamos o que cantaba nuestro hermano hace un momento. Él es así. El amor de Dios cubre, hermanos, multitud de pecados en su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él pagó el precio, hermanos, para que tú y yo seamos bendecidos. Atrévete a venir delante del Señor. ¿Cuántas bendiciones no tenemos, hermanos? Simple y sencillamente porque no las pedimos, no las reclamamos. El Señor quiere restituir en nosotros, pero dice: no hay quien diga restituir, no hay quien pida la restitución. El Señor quiere, hermanos, todo lo que el pecado nos ha robado, restituirlo en nuestra vida. Ellas hacen esta petición a Moisés, hermanos, y Moisés no sabe qué hacer. Pero es Dios el que responde, dice el verso 5, y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió. Hermanos, Dios siempre responde nuestras peticiones. Dios siempre responde a nuestra oración. Lo que vengamos y traigamos delante de Él recibirá siempre respuesta de nuestro Dios. Y vean en su gracia, de veras qué honor, hermanos, que Dios responda a nuestras peticiones. Verso 7. Bien dicen las hijas de Zelofejad: les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. La respuesta del Señor, hermanos, fue favorable. Dios dice: han pedido correctamente, porque se están acercando a un Dios generoso, a un Dios lleno de gracia, a un Dios que, aunque ciertamente las cosas estén en tu contra, ¿sí?, Dios quiere bendecirnos. Y a partir de aquí, queridos hermanos, esta ley cambió. Ya no era solamente para los hijos varones. Y es que el Señor está apuntando, queridos hermanos, vean la trascendencia a través de esta petición de estas mujeres. El Señor está apuntando todo en la palabra a su Hijo Jesucristo. Porque años después, María, hermanos, habría de ser usada por Dios, un instrumento de Dios para traer al mundo a su Hijo. Así trascienden, hermanos, las peticiones que hacemos delante de Dios. Así trasciende nuestra fe cuando nos podemos acercar a Él, cuando podemos venir y hacer peticiones osadas. Atrévase a pedir al Señor, atrévase a pedir una vida feliz, una vida plena. En el libro de las Crónicas encontramos la oración de un hombre, Jabes, que su nombre significa dolor. ¿Sí? Pesar, le puso su nombre, su mamá le puso por nombre Jabes porque significaba para ella dolor, le recordaba un dolor extremo. Y la vida de Jabes estaba marcada por esa condición, pero este hombre se atrevió a venir delante del Señor y decirle: si en verdad me dieras bendición,
Si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera sobre mí, y me guardaras del mal para que no me haga daño. Él pidió protección, hermanos. Él le pidió a Dios: no quiero andar en problemas, no quiero andar en crisis, quiero que me bendigas en todo. A veces nos dicen: bueno, es que Dios te da lo que necesitas, pero no lo que quieres, ¿verdad? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, nada me faltará. Realmente la traducción debería de ser ahí más correcta: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que quiero. Tengo todo lo que quiero. Así es como lo traduce la Biblia al inglés: I shall not want. Tengo todo lo que quiero, porque Él es mi pastor. Ahora, si usted dice: no, pastor, yo no creo, bueno, está bien, no pida, pero no impida que otros lo hagamos, ¿verdad? Deje que el que quiera pedir, pida. El que quiera venir delante del Señor y utilizar esta fe para pedir cosas grandes, deje que lo haga. Y anímese, por favor, usted a hacerlo también, a pedirle al Señor una vida de plenitud, una vida de bendición que Él realmente nos quiere dar. ¿Podemos pedirle a Dios que nos prospere? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. Claro, no podemos pedir codicia o cosas codiciosas, ¿no? Pero podemos pedir la plenitud, podemos pedir la bendición, podemos pedir el gozo, el júbilo, la felicidad. Jabes lo hizo, hermanos, y ¿sabe lo más maravilloso de todo? Que la respuesta de Dios fue sí. Dios le concedió todo lo que pidió. ¿Sí? Así es como termina la historia de Jabes. No volvemos a saber nada más de él, solo que se atreve a hacer esta oración osada a Dios, atrevida, ¿sí? Y la historia de Jabes termina diciendo: y le concedió Dios lo que Jabes pidió. Atrévase, hermanos, a usar la fe. Vamos a disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Puede usted no pedir nada, está bien. Puede usted decir: no, Señor, a mí me gusta la pobreza, a mí me gustan los problemas y a mí me gusta el sufrimiento, ¿verdad? Igual va a ir al cielo, hermanos, ¿sí? Igual va a ir al cielo. Pero ¿por qué, si tenemos acceso a esta gracia tan maravillosa, si tenemos acceso a este favor tan grande, hermanos, por qué no atrevernos a pedir? Dios es generoso. Un día una mujer se acerca con el profeta diciéndole, en medio de una crisis, en medio de una hambruna, ¿sí? Y con deudas y todo eso, y dice: se van a llevar a mis hijos. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Un poco de aceite, responde ella. Dice: ve con tus vecinos y consigue vasijas. Dice: muchas vasijas, no pocas. Porque el Señor siempre es así de generoso, ¿no? Ella iba buscando pagar una deuda solamente. Su problema es que debe dinero y se van a llevar a sus hijos. Ella es viuda. ¿Y ahora de qué va a vivir, no? Hace esto, hermanos, con las vasijas y empieza a vaciar el aceite. La historia la conocen perfectamente, ¿sí? Y se llenaba una vasija y otra y otra y otra más, ¿sí? Hasta que estuvieron todas llenas, cesó el aceite, ¿verdad? Y entonces viene ella con el profeta, ¿no? Y dice: he hecho como me dijiste. Y el profeta le da este consejo: ve, vende el aceite, paga tus deudas y con lo que quede, vive, disfruta. Hermanos, el Señor es más que generoso. Ella solo quería pagar una deuda. Bueno, le dio para que cubriera sus deudas, la libertad de sus hijos y aún para que disfrutara de la vida. El cielo, hermanos, no tiene escasez. Muchas bendiciones en el cielo no han sido reclamadas, a veces por una mala idea, por una mala enseñanza acerca de Dios, a veces tal vez por la idea, hermanos, de que, bueno, es que Cristo padeció y nosotros debemos padecer. Sí, pero hay que ver lo que padeció Jesús.
burlas, desprecios, ¿sí? Rechazo. Esos son los sufrimientos que llevamos nosotros con Cristo, ¿sí? A Cristo nunca lo vimos enfermo, no lo vimos necesitado. Él no sufrió esos padecimientos. Es la gracia del Señor lo que nos toca a nosotros, hermanos, disfrutar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con una petición osada, eso, hermanos, es la más grande expresión de adoración, porque le estamos reconociendo como un Dios bueno, como un Dios generoso, ese Dios que es así. Cuando yo no me atrevo a venir, hermanos, delante de Dios con mis problemas, con mis necesidades y aún con mis sueños, porque quiero alcanzar mis sueños por mis propias fuerzas, le ofendo a Él. Le estoy diciendo: no, tú eres un Dios tacaño, eres un Dios difícil, no te gusta bendecir. En Números capítulo 36 vemos, dice el verso 2: y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad a nuestro hermano o a sus hijas. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Resulta, hermanos, que llegan a la tierra prometida ya, ¿no? Pero la familia de Manasés, los otros hermanos de Zelofejad, se molestaron y reclamaron: oye, ¿y con quién se van a casar? Si les das la heredad a ellas, si les das la tierra a ellas, su heredad, y se casan con los de otra tribu, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Hermanos, esto nos enseña un principio básico, ¿sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Se dirá: pastor, pero es una ley. Sí, pero el principio permanece. Jóvenes, busquen en el Señor el hombre, la mujer de su vida. Cuando el Señor mantiene este principio, es para evitarnos dolores de cabezas, muchos dolores de cabeza, hermano, muchos problemas, muchas crisis, ¿sí? Y hágale un favor, hermanos, yo siempre he dicho que cuando un cristiano se casa con un inconverso, les arruinamos la vida a los pobres inconversos. No tienen la vida que nosotros tenemos. Luego les podemos estar obligando a cosas que ni quieren hacer, ¿no? Así que cuidado con este principio, muchachos. Apréndanlo, disfrútenlo, vívanlo. Busquen en el Señor la mujer, el hombre, la mujer de Dios para sus vidas. En capítulo 17 de Josué encontramos llega el momento, hermanos, de tomar la posesión. Fíjese qué interesante. Estas mujeres piden una tierra que no han visto. ¿Sí? Vean lo maravilloso de la fe, ¿verdad? Estaban todavía en el desierto, su papá murió ahí, ellas no conocen la tierra prometida, pero han hecho esta petición sin conocerla. Y entonces llega el momento en Josué 17 que dice: pero Zelofejad, hijo de todos ellos, ¿verdad? Dice, están aquí, no tuvo hijos, sino hijas, las cuales están aquí. Dice: estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué. Ya no está Moisés, ¿sí? La petición fue dada a Moisés, fue hecha a Moisés, ¿verdad? Pero ahora ya no está Moisés, ahora está Josué. Y dice: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Hermanos, a veces pensamos que, bueno, ya la bendición de Dios la tenemos, ¿verdad? Pero hay que orar, hay que pedirla, hay que seguir en esta comunión con Dios, hermanos. Cuando nosotros luchamos por la bendición, no luchamos contra Dios, ¿sí?
¿sí? Luchamos contra el enemigo que no quiere que seamos bendecidos. El enemigo no quiere que disfrutemos, hermanos, la plenitud de la vida que el Señor nos ofrece. Por eso tantos obstáculos. Les decía en la mañana temprano, si estar en la iglesia no fuera algo tan bueno para nosotros, el enemigo no nos pondría tanto obstáculo, ¿sí? De veras, para venir a la iglesia batallamos mucho. ¿No le parece extraño que para ir al cine no tenga tantas trabas? Está raro, ¿no? ¿Verdad? Si usted se organiza para ir al cine saliendo de aquí en la tarde, en la noche, el día que sea que usted quiera ir al cine, todo se le va a facilitar, ¿verdad? ¿Sí? Todo, no le va a dar hambre, no le va a dar sueño, va a estar bien tranquilo, nadie le hizo problema, no se acabó el gas, no, nada de esas cosas, ¿verdad? Porque no pasa nada si usted va allá para el enemigo. Pero cuando se trata de venir a la iglesia, hermanos, llegó el pariente, nos llamaron, nos buscaron, el carro no tenía aire, la rueda, lo que sea, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar una serie de situaciones. Eso pasa, hermanos, porque estar en la iglesia es bueno para nosotros, porque disfrutamos, porque el Señor nos bendice estando aquí, ¿sí? Por eso les decía también al principio, venga con la expectativa, esté aquí con la expectativa de que usted va a ser bendecido. Esa es la razón por la cual hay tantas trabas, hermanos, para venir a la iglesia, ¿sí? Por eso es necesario orar. Señor, yo sé que tú me quieres bendecir. Y eso es lo que estas mujeres hacen, ¿sí? Ellas tuvieron fe para hacer una petición y reciben una promesa. Dios le responde a Moisés y dile, ellas han pedido correctamente, ¿sí? Y les vas a dar la heredad. Pasa el tiempo, hermanos, y llega el momento del reparto. Les digo, de una tierra que ellas no conocían, ejercieron su fe, ¿sí? Pero cuando llegó el momento de hacerse realidad, ellas van y reclaman su promesa. Es una oración esto en realidad, ¿verdad? Debemos, hermanos, insistir en oración. Debemos pedirle a Dios. Recuerde, no estamos peleando contra Él, ¿sí? Pero al diablo le encanta la gente pasiva. Algunos que dicen, bueno, es que era el destino, ¿verdad? Es que Dios, unos ricos, unos pobres. Es que Dios a unos sí y a unos no. Al diablo le encanta ese tipo de pensamiento. Le encanta, hermanos, que nosotros mismos nos descalifiquemos de la bendición. Que nosotros digamos, no, es que no estudié, es que no fui a la escuela, es que no hice esto, es que me he equivocado tanto. El enemigo le encanta que tú te descalifiques a ti mismo. A veces ni siquiera por lo que dicen otros, ¿verdad? Pero nosotros mismos nos descalificamos. Encontramos tantas razones, hermanos, por las cuales no ser bendecidos, ¿verdad? Es que ni he hecho, ni he ido, ni he dado, ni esto. No, hermanos, usemos la fe así osada. No le apliques la lógica a la Biblia. La Biblia no acepta ninguna lógica. Así que vamos, hermanos, y oremos al Señor. Atrévase a pedir delante de Él. Eso no es arrogancia. El mayor acto de humildad que un hombre puede tener delante de Dios es pedirle. Eso no es arrogancia. Es humildad cuando vienes y le dices, Señor, yo no puedo. La salvación, hermanos, precisamente lo que necesita de nosotros es dejar de ser arrogantes, dejar de pensar que no somos tan malos, dejar de pensar que tal vez por lo que yo hago puedo ser salvo. Eso es arrogancia. La salvación, hermanos, es esta humillación delante de Dios que nunca atenta contra nuestra dignidad. Simplemente nos humillamos y le decimos, Señor, yo no puedo. Señor, quiero tu bendición. No quiero, Padre Celestial, vivir como el mundo vive. No haga nada, no busque obtener nada en su vida aparte de Dios. Su trabajo, su negocio, lo que haga, que Dios sea el primero. Que usted venga y dependa de Él. No busque dejar un vicio en sus fuerzas, ¿verdad? Señor, te prometo que voy a dejar esto. No va a poder.
Venga delante del Señor y dígale: Dios, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes, sé que me amas. Dice de Caleb, hermanos, que eran hombres, Josué y Caleb, hombres que tenían un espíritu diferente, un espíritu de fe. Van los espías, 12 espías, 10 regresan con un informe negativo, 10 regresan diciendo: no se puede, ¿sí? Nos van a matar. Y Josué y Caleb llegan y dicen: no, los vamos a comer como a pan. Ellos serán nuestro alimento, porque su fuerza se ha apartado, los ha abandonado, y con nosotros está Jehová. Y esta fe, queridos hermanos, que vemos en Josué y Caleb, tiene trascendencia en su familia, ¿sí? Él dice: dame ese monte, ¿no? El monte que pisé con mis pies, la tierra que pisaste con tus pies será para ti, ¿verdad? Y él llega, hermanos, 40 años después, en el desierto, ¿sí? Después de que le hicieron esa petición, él llega y se acerca a Josué y dice: ¿te acuerdas que Moisés me autorizó esa tierra? ¿Sí? Esa tierra es mía. Y dice: ¿cuál era mi fuerza entonces? Esa es mi fuerza hoy. Y en capítulo 15, hermanos, por razones del tiempo nos vamos ya hasta ese capítulo 15, el verso 16. Dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer, ¿sí? Debió de ser una mujer hermosa, ¿sí? Nadie se hubiera arriesgado por menos que eso, ¿verdad? ¿Sí? Digo, para que él se atreviera a decir: bueno, mi hija es una recompensa, ¿verdad? Mi hija es una princesa. Él sabía, hermanos, lo que era su hija, ¿no? Y entonces dice: al que tomare Kiriat Sefer, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, ¿sí? Y le dio a su hija Aksa por mujer. Pero vean, hermanos, la fe de Aksa. Dice: y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, ¿sí? Fíjense bien, Otoniel le dice: pues que nos dé tierras, ¿no? Ya me dio, y ahora ¿cómo te mantengo? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que se da cuenta ya cuando va con la señora y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué problema me metí, no? Entonces dice: bueno, dile que nos dé tierras para trabajar, ¿no? Y entonces ella va con su padre y le dice: concédeme un don, puesto que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas, ¿sí? Y entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo, ¿sí? Una mujer atrevida, no solamente pidió las tierras, ella todavía fue más allá, ¿verdad? Otoniel conquistó Kiriat Sefer. Kiriat Sefer, hermanos, significa el libro, ¿sí? La ciudad del libro, la ciudad del rollo. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 5:5, cuando dice que Jesús, hermanos, el Cordero de Dios, el León de Judá, abre el rollo, ¿sí? Otoniel significa león de Jehová, ¿sí? Así que Otoniel conquista Kiriat Sefer, que es la ciudad del libro. ¿Qué se escribe en ese rollo, hermanos? Herencia, la heredad. Y no había quien la abriera, sino el león de Judá, el león de Dios. Así que esta historia de Otoniel, hermanos, apunta realmente a Jesús, ¿sí? Que abrió para nosotros el rollo de la herencia que podemos disfrutar ahora en Cristo Jesús. Por último, hermanos, cuando una mujer tiene fe, cuando una mujer ejerce su fe, obvio funciona también para el hombre, obvio está vigente para todos, pero vemos el ejemplo de esta mujer que vivió la fe. Su esposo es el primer juez, el primer héroe del pueblo de Israel. Vayan al libro de los jueces y con eso terminamos.
Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de esos cuates, rey de Mesopotamia, ¿sí? Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim, ¿sí? 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador para los hijos de Israel y los libró. ¿A quién fue? A Otoniel, hermanos. Otoniel, el hijo de Cenaz, el esposo de Axa, ¿sí? Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim. Cusán Risataim significa, hermanos, tinieblas doblemente malignas, ¿sí? Y este hombre, Otoniel, va y las conquista. Jesús, hermanos, conquistó las tinieblas en las que tú y yo estábamos. Así que ejerzamos nuestra fe. Atrevámonos, hermanos, a venir delante del Señor, a buscar al Señor. Haga oraciones atrevidas. Cuando usted lo haga, estará dándole a Él toda la honra, la gloria y el honor que merece.